Bruno Montano, Silvia, tiene derecho a la fanfarria que ya le han vacunado. Totalmente. Venga, aquí está la... Pillo y la cabra. También. Pero como si se hubiese tomado 3 gramos de speed. Sí. Un poco el perrito piloto también, la chochona. Oye, es la fanfarria que más nos va a nosotros. Ya, bueno, en ese aspecto te doy la razón. Bruno, ya te han puesto la segunda de Moderna y estás bien, tío, porque yo estoy hecho una birria. No, segunda de Moderna no, me pusieron la segunda de Pfizer. Traidor. Del grupo de élite Sí. de Pfizer. O sea que estás completamente bien. Como una rosa, estoy Ostras, perfecto. pues yo estoy súper machacado. Sí, pues no sé, he tenido suerte. Ninguna de las dos dosis me ha provocado la más mínima reacción. Eso es que no te está haciendo dolor efecto, en el Bruno. hombro, un poquito de dolor por el pinchazo en el hombro y ya está. No, lo que Bruno, pasa es si no que tienes ninguna reacción es que no te está haciendo efecto. ¿Tú te acuerdas lo contento que estabas cuando dijiste que te había tocado Sí. Moderna? Y me decía a mí para chincharme, lo de Moderna, la Moderna es la mejor. que le Pfizer pasa no, poco, la le pasa mejor. poco por vacilar. Por bocazas. Pero te digo una cosa, al final esto va a tener Miguel Bosé razón, y la de Pfizer solo nos la están poniendo a la gente que A vamos los a sobrevivir, triunfadores. a los triunfadores. Claro. A los que ya mañana voy a votar al PP, ya os lo digo. Bueno, Bruno, mientras no nos pongan cicuta... Exacto, no nos pase como al protagonista del programa de hoy. ¿Habéis que visto se qué bien tomó hilado? Es que eres, Sí, muy bien hilado. Se tomó eres un un puma de copazo las ondas. cicuta. ¿Se tomó? Un buen copazo de cicuta. Sí. Hablamos de Sócrates, Bruno. Hablamos de Sócrates, sí, uno de los pilares, a mi modo de ver, pilares fundamentales de la cultura occidental. Y un hombre que por primera vez en este programa no escribió nada. Por primera vez hablaremos de alguien que no escribió jamás ni un solo párrafo en su vida. No porque no supiera escribir, sino porque se negaba a escribir. Es un filósofo ágrafo, como tantos otros filósofos griegos. Él nunca escribió nada, ¿no? Él tenía una especie de Sócrates fue maestro. desconfianza. ¿Sócrates fue maestro sobre la- de Alejandro Magno? No, es Aristóteles. ¿Aristóteles? No, Aristóteles. Es Aristóteles. 2 generaciones después. Sí, pues él desconfiaba de la escritura por la rigidez de la propia escritura y él pensaba que a la verdad solo se podía llegar a través de una especie de proceso vivo de diálogo con un interlocutor, ¿no? En el que sobre la marcha se iban corrigiendo los errores de uno y de otro, ¿no? Por tanto, renunció a la escritura y renunció también a crear escuelas. No creó escuela ninguna este sabio griego, ¿no? Nació en el 470 antes de Cristo en Atenas y murió en el 399 con 70 años después de tomarse un buen copazo de cicuta, como hemos dicho, ¿no? Porque fue condenado a muerte por su propia ciudad-estado, ¿no? Qué traidores. Vivió en el siglo de Pericles, que es el siglo más esplendoroso de la cultura ateniense, y él lo vivió, ¿no? Y lo vivió sobre todo activamente como filósofo, ¿no? No sabemos gran cosa de él, porque él no dejó nada escrito. Lo que sabemos lo debemos fundamentalmente a 3 fuentes. Aristófanes, el comediógrafo, que escribió una comedia, Las nubes, en la que el protagonista era Sócrates, pero lo trata de una forma paródica y no trata al verdadero Sócrates. Lo equipara a los sofistas y él no fue un sofista. Xenofonte, el historiador, es otra de las fuentes. Xenofonte no era filósofo, no conocía la filosofía y, por lo tanto, el tratamiento que hace de Sócrates es un tanto superficial. Y ya la tercera fuente, la fuente más importante y por la que todos lo hemos conocido, es Platón. Platón fue discípulo directo de Sócrates y todos sus diálogos, excepto uno de los últimos, Las leyes, en todos los diálogos aparece Sócrates como protagonista e interlocutor en el diario. Por tanto, todo lo que sabemos de Sócrates prácticamente se lo debemos a Platón. Aunque dice la crítica que lo quería mucho, por tanto la imagen que transmite en los diálogos es un poco idealizada. Pero vamos, fundamentalmente Platón nos cuenta cómo pensaba Sócrates y cómo vivía, ¿no? Sócrates, como he dicho, nació en el 470 a.C., era hijo de un escultor y de una comadrona. Tuvo de joven una buena formación, posiblemente fue discípulo de Anaxágoras, uno de los filósofos presocráticos. Fíjate, Ramón, lo importante que fue que estableció una especie de bisagra entre 2 historias de la filosofía griega, la anterior a él, la conocida como filosofía presocrática, y la posterior a él, que es la de los socráticos menores, la de Platón y la de Aristóteles. Pues ¿no? te cuento algo. Sí. Uno de los mayores estudiosos de los presocráticos o de las máximas autoridades, el apellido era Cubéis y era de Alberic, y se hizo sacerdote
Y sabes que antaño, cuando despuntaba españolitos en los seminarios, pues no sé, de Valencia, Madrid, donde fuese, tú cuando despuntabas por una gran inteligencia te mandaban a Alemania. Sí. Ahí a formarte, a acabar de formarte en filosofía y tal. Y a Cubéis lo mandaron a Alemania, a otro chico de Alberique también lo mandaron, que era don Ramón Arnau, que estuvo de consultor del Papa Juan Pablo II 6 años, y luego era de la camarilla de Ratzinger en asuntos teológicos y tal, y fue decano de la Facultad de Teología de Valencia y deán vitalicio de la Catedral de Valencia. Lo que pasa que Cubéis, que me decía mi padre que era un cerebro absolutamente espectacular y era la mayor autoridad en Europa de los presocráticos, al llegar a Alemania descubrió el vinito blanco del Rin. Hombre. Y ya se quedó en Alemania. No, él estaba destinado a llegar a grandes sitios, pero parece ser que tiene unos libros sobre los presocráticos espectaculares. Y nadie se acuerda del tal Cubéis, pero creo que era de una inteligencia superior. Te lo digo por lo de los presocráticos. Sí, un tema interesantísimo. Sé que los presocráticos, por ejemplo, le interesan mucho a Ismael. Sí. De vez en cuando me pregunta por libros de presocráticos que tenemos en la librería y tal. Sí. Bueno, pues Sócrates aprendió de jovencito el oficio de escultor funerario de su padre, pero nunca llegó a desarrollar este trabajo ni ningún otro. No desempeñó a lo largo de su vida ningún tipo de oficio. Consiguió vivir de rentas, una pequeña renta de la herencia de su padre, con la cual consiguió vivir muy modestamente y muy austeramente, pero vivió toda su vida sin tener que trabajar. Tampoco se le conoce una gran actividad política en Atenas. Sí militar, por ejemplo, fue hóplita. Los hóplitas eran las milicias de las ciudades-estado griegas, ¿no? Un miliciano se pagaba su propio escudo, su propia lanza, su propio casco y participaba en las guerras en las que entraba su propia ciudad-estado. Pues Sócrates participó en la guerra del Peloponeso y, bueno, participó en varias de las batallas importantes de la guerra del Peloponeso y parece ser que era un guerrero bastante fiero. Bien. Guerrero bastante fiero, sí. La guerra del Peloponeso es la que enfrentó a Esparta y Atenas durante 27 años y que al final ganó Esparta, ¿no?, conquistando Atenas y estableciendo allí en Atenas el régimen del terror de los 30 tiranos que establecieron allí y se cargaron la democracia ateniense, ¿no?, aunque luego se recuperó. Pues bien, él participó en varias de las batallas más importantes de la guerra del Peloponeso. Luego volvió a Atenas y no volvió a salir nunca de esta ciudad. Tuvo 3 hijos con Jantipa. Su mujer ha pasado a la historia por ser una de las mujeres más gruñonas e insoportables de toda la historia de la filosofía. De hecho, los romanos, cuando tienen delante una mujer muy gruñona, con muy mala leche, la llaman Jantipa, ¿no?, en honor a la mala leche que tenía la mujer de Sócrates. Cuento una anécdota, por ejemplo, que ilustra esto, y es que un día Sócrates invitó a comer a un amigo, y después de comer estaban en la sobremesa tomándose ahí un cremaet y una cazalleta, y la mujer de Sócrates, Jantipa, empezó a chillarles para que se fueran. Y ellos no se fueron, siguieron allí filosofando y charlando. Entonces les lanzó un cubo de agua por encima. Y Sócrates muy tranquilamente le dijo a su amigo: ¿ves, amigo mío? Después de los truenos siempre viene la lluvia, ¿no? Esta es una anécdota que incluso aparece en varias pinturas y en varias ilustraciones, ¿no? A Jantipa lanzando un cubo de agua sobre el bueno de Sócrates. Era proverbial y notoria la fealdad física que tenía Sócrates. Pues tenía ojos saltones, era chato, tenía los labios gruesos, era gordete, vestía de una forma muy desaliñada, pero claro, era tal su capacidad de seducción que era un triunfador en lo social. Seducía tanto a hombres como mujeres porque era un hombre con unas capacidades verbales inusitadas, ¿no? Al final, ya con 70 años, fue condenado a muerte en un proceso en el que se le acusó de impiedad y de corrupción de la juventud, un proceso en el que se defendió a sí mismo. Y yo recomendaría un libro fantástico del que luego Silvia nos leerá un fragmentito, y es Apología de Sócrates, escrita por Platón, y es un libro en el que Platón cuenta la defensa que hizo el propio Sócrates de sí mismo en el juicio contra él, ¿no? Entonces, en este libro, Apología de Sócrates, aparece el discurso que dio Sócrates para defenderse de estas acusaciones. Al final lo condenaron a muerte, pudo haber escapado, tenía amigos importantes que le propusieron escapar de Atenas, él se negó, él decía que aunque injusta la condena era legal y que él la asumía y que para él morir
ajusticiado en su ciudad era una forma bella de cerrar su vida y de cumplir su misión. Porque Sócrates, la gente no lo sabe, pero tenía una misión encomendada directamente por Apolo, no te lo pierde Ramón. ¿Y esto lo decía él? No, lo decía el oráculo de Delfos. Vale. Como sabrás, claro, el oráculo de Delfos, este famoso templo de Apolo, pues allí iba toda la gente, tanto atenienses como extranjeros, podían consultar al oráculo de Delfos cualquier cosa que quisieran, ¿no? Y allí había una sacerdotisa, una pitía, una pitonisa, que por su boca contestaba a las preguntas, ¿no? Por la boca de la pitía hablaba Apolo y contestaba las preguntas que las personas le hacían. Entonces, uno de los amigos de Sócrates, de sus mejores amigos, Querefonte, fue al oráculo de Delfos a preguntarle a Apolo quién era el más sabio entre los griegos. Y Apolo, por boca de la pitía, dijo que era Sócrates. Querefonte se lo dijo a Sócrates y Sócrates dijo: es imposible que Apolo haya dicho esto. Si yo soy el más ignorante de los hombres, no puede ser. Y empezó una investigación que consistía en interrogar a los más sabios de los griegos para ver si realmente eran sabios. Y les interrogó y llegó a la conclusión de que ninguno de ellos era sabio o era tan sabio como él pensaba. Entonces él se dio cuenta de que el dios Apolo lo había elegido a él porque él era el único sabio griego que reconocía que no sabía nada, ¿no? De ahí su mítica frase: solo sé que no sé nada. Entonces, claro, como era el único sabio que reconocía que no sabía nada, Apolo lo eligió para que le demostrara al resto de aparentes sabios cuál era la vanidad del saber humano, y que además tenía que ayudar a esta gente ignorante a buscar la verdad segura y cierta, que era el camino cierto hacia la virtud, ¿no? De ahí que aquí se produce un giro importantísimo en la filosofía griega, por eso se llama presocrática y posocrática, ¿no? Se produce un giro antropológico o ético en la filosofía. Hasta ese momento los presocráticos, como muy bien sabía tu colega Kubeich, se centraban fundamentalmente en cuestiones cosmológicas, físicas, de fenómenos naturales, y Sócrates da un giro a todo esto y se centra en cuestiones más bien éticas, en la cuestión del bien, del mal, de la virtud y sobre todo en el cuidado del alma. Entonces se produce aquí un gran giro, que es por lo que pasa la historia este gran hombre, Sócrates. Sócrates generalmente a algunos lo han acusado de sofista, el propio Aristófanes en la comedia Las nubes lo llama sofista. Los sofistas eran una especie de intelectuales, maestros ambulantes, que en esta época dorada de Atenas iban por las ciudades enseñando a cambio de dinero a los jóvenes que aspiraban a triunfar en la política. Enseñaban un poco de todo, pero fundamentalmente enseñaban retórica, oratoria, elocuencia, ¿no? Y se les conocía por su escepticismo, por su relativismo, por su nihilismo, ¿no? Y nada que ver con Sócrates. Sí compartía con ellos la habilidad verbal, pero nada más. Okay. Entonces, esta acusación de sofista es falsa y la debemos sobre todo a Aristófanes, al comediógrafo, ¿no? Lo más importante de Sócrates, sobre todo, es su método, el método socrático. Y para eso es muy importante el oficio de su madre. Como hemos dicho, era comadrona, ¿no? Era obstetra o partera, ¿no? Ese arte, el arte de las parteras en Grecia, se llamaba mayéutica. De ahí que el método socrático se llame método mayéutico, ¿no? El método socrático estaba formado por dos fases. La primera fase, ironía; la segunda fase, mayéutica, ¿no? En la primera fase, lo que hacía Sócrates era hacer ver a su interlocutor la ignorancia en la que estaba sumido, ¿no? Él interpelaba por la calle, siempre iba por la calle hablando con la gente, por los gimnasios, por las tabernas, por los pórticos, interpelaba a la gente, ¿no? Les hacía ver en una primera fase, de una forma muy irónica, que eran realmente unos ignorantes, y cuando ya estos eran conscientes de su ignorancia, empezaba ya el método mayéutico propiamente dicho, ¿no? Una vez habiendo reconocido tu ignorancia, Sócrates lo que hacía a base de preguntas era provocar en tu mente el alumbramiento o el parto de nuevas ideas que tú tenías en la mente pero que ni siquiera sabías, ¿no? Por eso decía: mi madre ayuda a las griegas a alumbrar hijos, extrae hijos de sus úteros, y yo extraigo ideas de la mente de los atenienses, ¿no? Entonces, primero les hacía ver su ignorancia y segundo, les ayudaba a extraer estas grandes ideas de su mente. Él decía: yo interrogo, examino y refuto. Claro, en la primera fase siempre hacía quedar mal a la gente, les hacía quedar en ridículo, y por lo tanto se granjeó
el odio de muchísimos sabios. De ahí que luego fuesen a por él. Exacto, de ahí que luego fuesen a por él, lo llevaran a juicio y al final consiguieran condenarlo a muerte, ¿no? La principal aportación desde el punto de vista, digamos, teórico de Sócrates sería el conocido como intelectualismo ético o socrático, ¿no? Él dice que a la virtud, a lo que ellos llamaban arete, solo se llega a través del conocimiento. Él pensaba que nadie obra el mal a sabiendas. El conocimiento, digamos, en su forma más elevada, en la sabiduría, digamos, es lo que te permite discernir la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Una vez conocido el bien, lo haces. ¿Por qué? Porque es el único camino hacia la felicidad. Por lo tanto, para él, el sabio es necesariamente virtuoso y necesariamente feliz. Vale. Por tanto, él establece esta conexión entre conocimiento, que te lleva a la virtud, y virtud, que te lleva a la felicidad. Vale. Es un filósofo que no tiene un gran cuerpo teórico, ni falta que le hizo, sino que era más bien un educador, un exhortador, casi un médico del alma, ¿no? Él lo que hacía siempre es una invitación hacia el cuidado del alma. El alma, tal y como él la concibió, es muy parecida al alma cristiana. Más adelante, si eso igual sería interesante, dedicar un programa a comparar a Sócrates con Jesucristo. A Jesucristo algunos le han llamado el Sócrates cristiano. Es muy curioso las semejanzas y las diferencias entre Sócrates y Jesucristo, el otro gran pilar, digamos, de Occidente, ¿no? Pero eso lo dejaremos para otro programa, ¿no? Entonces, que nos quedemos en que fundamentalmente fue un exhortador, un educador, un médico del alma, ¿no? Él siempre invitaba a cuidar el alma. No descuidar el cuerpo, pero fundamentalmente cuidar el alma. Tenemos ya a Silvia preparada en su tarea de Rapsoda. Silvia nos va a leer un fragmentito del juicio contra Sócrates y un fragmentito del discurso en el que él se defiende. Cuando a él le invitan a dejar de filosofar, le proponen que si deja de filosofar, le condonarán la pena. Y él le responde esto. Agradezco vuestras palabras y os estimo, atenienses, pero obedeceré al Dios antes que a vosotros, y mientras tenga aliento y pueda, no dejaré de filosofar, de exhortaros y de instruir a todo aquel de vosotros con quien tope, diciéndole lo que acostumbro. Eximio varón, siendo ateniense, de la ciudad de más importancia y prestigio en lo que atañe a sabiduría y pujanza, ¿no te avergüenzas de preocuparte por aumentar tus riquezas todo lo posible, así como tu fama y honores, y en cambio no te preocupas ni interesas por la sabiduría y la verdad, y porque tu alma sea lo mejor posible? Fíjate qué desprecio al dinero, Rubén. Sí. Y a la codicia y a la avaricia, ¿eh? Qué bueno. Sí. Y al nuevo riquismo, si me apuras. Bueno, si me apuras no, sin apurarme. Qué desprecio, ya en aquel tiempo. Debería ser espectacular verlo en acción, Ramón. Imagínate. Cuando paraba la gente en una taberna o paraba la gente en un gimnasio y le instruía a través de su método, ¿no? Impresionante. Para rematar, Ramón, una pregunta socrática que yo os lanzo a vosotros y lanzo a los oyentes, ¿no? Que podría haberla hecho perfectamente Sócrates en un pórtico, en un gimnasio, en una taberna. ¿Qué es peor, cometer una injusticia o sufrirla? Cometerla, sufrirla. ¿Qué es peor, cometer una injusticia o sufrirla? Cometerla, es verdad. Tienes tu razón, cometerla. Cometerla, Bruno. Porque sufrirlo no depende de ti y cometerla sí. Cometerla dice mucho de ti. Bueno, pues que sepáis que estáis de acuerdo con Sócrates. Claro. Sí, pero lo hemos dicho para quedar bien. Que lo sepas también. Yo al principio iba a decir que no, pero luego digo, voy a seguir a Ramón, que suele tener razón en estas cosas. Pero porque hemos dicho para quedar bien. En realidad, nosotros queremos librarnos de cualquier injusticia. Bruno, un abrazo muy fuerte. A vosotros, que te mejores pronto. Gracias.